Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? La primavera no ha venido y nadie sabe cómo ha sido, eso podríamos decirle a Antonio Machado, porque realmente estamos sorprendidos con este tiempo loco que, bueno, que en algún momento la primavera, yo tengo fe, como decía Palito Ortega, de que va a venir. Vamos a ver. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión de La Máquina, piloteando esta máquina del día de hoy, el último día de la semana para La Máquina de Pensar, hoy jueves, y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Saben, esta semana estamos dedicados a ese escritor llamado Copy o Copy para los franceses, porque es un escritor argentino que siempre escribió en francés. Pero hoy también lo que ocurre, hoy quiero decirles simplemente que, hoy no, mañana viernes 28 a las 19 horas se presentan Los Mutantes, la vuelta de Los Mutantes 2 de Marcos Ibarra. Se trata de un libro de cómic, son los mutantes, son aquellos garabatos que escribe Marcos Ibarra, que salieron hace un par de años en Yao Gurú, se agotaron y ahora aparece la segunda parte de Los Mutantes. Son garabatos, digo, en el cual un garabato está pintado, dibujado con una lapicera con líneas rectas, y el otro garabato está hecho con líneas curvas, y bueno, entre ese garabato recto, curvoleto y rectolíneo conversan y hacen el humor, que tiene algo de reflexión y tiene mucho de poético. Vuelven Los Mutantes, se va a presentar mañana viernes 28 a las 19 horas, ahí en el Espacio Cultural Contemporáneo, en la Fundación Unión. Es un espacio relativamente nuevo que está frente a la Plaza Independencia 737, en la misma vereda ahí, para que se hagan una idea, del Hotel Radisson. La presentación de Los Mutantes, va a estar Marcos Ibarra, va a estar la editorial Yao Gurú, y va a haber una performance de Isabel Galo y Claudio Vela. La música la va a poner el bandoneón de Nicolás Mora. Va a haber una animación en flash de todos los dibujos, de todas las tiras cómicas de Los Mutantes, de Ramón Luna. Y bueno, y Marcos Ibarra tuvo la buena idea de brindarnos 2 ejemplares de Los Mutantes, el regreso de Los Mutantes, que La Máquina de Pensar, por el día de hoy, porque es el último día, y para recordarles que mañana se presenta, los va a regalar a aquellos 2 primeros oyentes que llamen al 2915-7962 o al 2915-7891. Son los teléfonos de Radio Uruguay, los va a atender el Flaco, y ahí le piden el libro. Se trata de un libro muy grande de historieta, de cómic, de tira cómica, que se llama Los Mutantes, y que aparte cada tapa está dibujada diferente por el propio autor, ¿no? El propio autor interviene en cada tapa, no hay 2 libros iguales de Los Mutantes. Bien, hechas las presentaciones, ya está hecho el aviso de Los Mutantes, pueden llamar por estos 2 libros, los 2 primeros que llamen se los llevan. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Esmoris. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andás? Gustavo Esmoris ya pasó por aquí, la traes por el libro, aquel rojo... Un viejo octubre roto. Sí, que creo que estábamos en Sopa de Letras en esa época, ¿no? Era Sopa de Letras. Era Sopa de Letras, exactamente. Pero ahora Gustavo Esmoris acaba de editar una novela que se llama Ciudad Perdida, que fue primera mención en narrativa inédita del concurso de la Intendencia Municipal del 2009, o sea, el año pasado, no, el otro año. El anterior. Y que ahora editaste con Ediciones del Rincón. Ciudad Perdida, te voy a hacer una pregunta que te voy a matar, ¿qué es Ciudad Perdida? Ciudad Perdida es un lugar, es el nombre de una ciudad al cual un personaje llega sin saber cómo, y bueno, y ahí se empieza a desarrollar parte de la novela, ¿no? Un personaje que aparte no solamente llega sin saber cómo, y que llama la atención, sino que aparte no recuerda su pasado. No recuerda nada. O sea, la acción y su memoria comienza en ese mismo momento en que lo despiertan en una plaza, digamos, una plaza pública de la Ciudad Perdida. Exacto. Y que encuentra, bueno, aparte, traba relación con gente del lugar, en concreto con una mujer. Con una mujer del lugar, claro. Una mujer con la que firma un contrato. Sí, a pedido de ella. Bueno, esa es una de las 2 historias, ¿no? Que en apariencia van paralelas, pero que van a ver que en el transcurso de la novela como que se empiezan a acercar. La otra historia tiene que ver con el barrio tuyo, digamos, el barrio de origen tuyo, que es el buceo, y tiene que ver con la fábrica de vidrio, ¿no? De Rivera y Comercio. Sí, está inspirado un poco en eso, en el cierre de la fábrica, que yo lo viví muy de cerca porque estuve
participando en la ocupación. Y bueno, esa es la otra historia, ¿no? Un sereno de esa fábrica cuando ya estaba absolutamente vacía, ¿no? Sí, cuidando un espacio absolutamente vacío, ¿no? Al estilo del astillero también, ¿no, Donetti? Claro, eso es una, digamos, la lectura de Donetti es algo que no pasa en vano para uno, ¿no? O sea, evidentemente que se puede estar metido ahí, sí, sin duda. Claro, pero en este caso, digo, tiene capaz que referencias más directas, ¿no? Más directas que tienen que ver con el barrio, claro, que con las más indirectas de la... Claro, yo digo que cuando uno escribe las influencias vienen de muchísimas direcciones, ¿no? De lo real, de lo vivido, de lo imaginado, de lo leído, en fin, de muchas cosas, ¿no? Y todo se mezcla y bueno, esa síntesis de repente da lugar a la trama, ¿no? Y aparte, en el caso que me llamó la atención, también, bueno, te lo comentaba fuera de micrófonos, de que en esa fábrica Claudia Mengual escribió otra novela, otra historia que no tiene nada que ver, que tiene que ver con, pero que comienza la novela con el derrumbe de la fábrica, ¿no? O sea, ya está vacía, ya está sin su sentido, digamos, de producción, y comienza la novela de Claudia con el derrumbe de esas dos torres, las dos grandes chimeneas. Exacto, claro. Sí, casualmente hablamos con eso de Claudia, y ella fue quien presentó esta novela en Montevideo, y bueno, ella mencionaba eso, que era una casualidad, y que incluso ella veía que cómo se pueden escribir dos novelas paralelamente, por separado, y cómo ella veía incluso algún punto de contacto. Por ejemplo, algunos personajes de la novela de ella le parecía como que podrían tener relación con la de esta novela, ¿no? ¿Ah, sí? Pero yo creo que son historias muy distintas, es completamente distinto. Aquí podría haber un buen ejemplo de cómo desde el mismo hecho, y de la misma fábrica, ¿no? Muy reconocible, aparecen dos cosas totalmente... Las novelas son distintas. Lo que Claudia decía en la presentación, y que yo lo comparto, es que ese sentimiento, digamos, ¿no? De lo que es compartible de repente, es ese sentimiento de como de algo de derrumbe, ¿no? Sí, tipo del astillero, digamos, claro, esa idea de decadencia y en un primer momento de no futuro, digamos, claro, ¿no? Porque tanto en la novela de ella también todavía no aparece las torres que se van a construir, claro, de vivienda súper lujosa, digamos, exacto, ¿no? Claro. O sea, que lo va a ocurrir en realidad. Acá, increíblemente, yo igual cuando la leí no me acordé, no pensé concretamente en esa fábrica, ¿no? Sino que cuando dije, no, pero esto está ocurriendo en el buceo, debe ser esa fábrica, pero por la mitad de la novela, cuando dice, claro, el mar cercano a este cementerio de máquinas y chimeneas olvidadas lo cubre todo, un recuerdo rescata a otro, y entonces la fábrica abandonada vuelve a ser la de siempre, ¿no? O sea, ahí dije, bueno, pero esto es el mar, bueno... Claro, tampoco es importante, digo, ¿no? Esto lo puede leer perfectamente alguien que no conozca, claro, la geografía del buceo, pero sí, indudablemente está inspirado en eso, ¿no? Y en un momento uno de los narradores dice, alguien me había dicho que se debe escribir sobre esas cosas que vienen a la mente de improviso, para ir entendiendo cuál es el mensaje, para mantener encendidas sus múltiples luces. ¿Y cuál sería el mensaje? Bueno, es una reflexión del personaje en el sentido de que... Pero aquí hay una idea de lo que podría ser la escritura, ¿no? O sea, el tema de hacer una escritura no premeditada, me parece, claro, ¿no? Sí, hay una reflexión del personaje acerca de lo que es la literatura y un poco la creación, ¿no? Bueno, como todo, ¿no? Corre por cuenta del personaje. Vos no te haces cargo. Pero bueno, Gustavo Moris no comparte o comparte parcialmente. No, sí, se puede compartir, claro que sí. Por supuesto que la literatura es más que eso, ¿no? Pero indudablemente que escribir una idea, por ejemplo, que te viene a la mente, puede ser muy importante para de repente un texto después, ¿no? Pero, digo, en esto, haciendo a grosso modo, hay dos grandes bibliotecas, ¿no? Una la que dice como que se puede hacer un diseño, un diagrama, una especie de mapa o de fichas para ir hacia hacia un lugar más o menos claro, o aunque no se sepa más o menos un sentido, y la otra biblioteca que es la que dice que
no sé, sin premeditación ni alevosía, empezar a escribir en cuál... Y digo, entre esas dos, primero que esas dos bibliotecas han generado obras maestras las dos, para empezar, ¿no? Claro, bueno, en el caso mío yo escribo siempre teniendo claro el final, ¿no? Ah, mira. O sea, creo que Onetti también trabajaba así. Entonces, a partir del final, sabiendo hacia dónde voy, eso realmente me permite escribir. Si no, me resulta imposible. Y más aún en una novela, ¿no? Más que en un cuento todavía. Pero en este caso, digo, bueno, en esta novela me parece que también hay una cuestión de, que no lo he dicho, de capítulos muy cortos, ¿no? Sí, hay sí, dos líneas de que van avanzando y eso le da un cierto ritmo, digamos, ¿no? Sí, la idea es darle agilidad, ¿no? O sea, al lector, ¿no? Porque uno de los personajes, esto, bueno, claro, no se puede contar demasiado, que tiene un contrato con esta muchacha, que es una especie de contrato matrimonial, pero a una semana, son 7 días. A término, claro. Sí, es un contrato a término, donde se va a poder escapar de esa isla, aparentemente, ¿no? De esa ciudad perdida, a través de un globo. Exacto, claro. Sí, digamos, esa parte de la historia, la que transcurre en Ciudad Perdida, es de corte bastante fantástico, ¿no? O sea, tiene situaciones muy oníricas, y bueno, y en determinado momento el personaje femenino le plantea al personaje de firmar ese contrato, ¿no? Y bueno, yo lo firmo, ¿no? Pero ese personaje femenino a la vez está escribiendo una novela donde refleja todo lo que estamos viendo, nosotros estamos leyendo, también se refleja y se duplica, digamos, ¿no? Claro, y hasta el personaje, digamos, de la novela escrita tiene un nombre muy similar. Muy similar, claro. Y hay una especie en ese contrato también adquiere otra visión, por lo menos para mí como lector, ¿no? Digo, no, ya no solamente dejó de ser un matrimonio, sino tiene que ver hasta con el, ¿no? Un contrato entre el autor y el personaje. Bueno, puede ser una interpretación. O entre el escritor y el lector. Puede ser una interpretación. En realidad, lo que ella busca con eso es que permitirle a él irse, ¿no? Irse de la ciudad, ¿no? Claro. No, porque el tema de parte del contrato, ese contrato raro, es que si él le hace un hijo, se queda. Claro, pero viste que en el contrato dice claramente que no está permitido eso, ¿no? Claro, justamente. O sea, una de las cláusulas del contrato prohíbe tocar el tema de los hijos. Pero hay una posibilidad para que él se quede, yo no me acuerdo cuál es. Entonces. Claro, él maneja una posibilidad que es desconocerlo, o sea... no conocer el contrato. Desconocer el contrato, o sea, no incumplirlo, digamos. En todas las posibilidades siempre se tiene que ir al cabo de 7 días. Claro, sí. Si logra arreglar el globo famoso también. Claro, si se cumple el contrato y logra arreglar la nave, o sea, va a tener que irse de esa forma. Si no, bueno, tendrá que buscar una forma alternativa, ¿no? Es medio Lost también me parece, ¿no? Y decime, y para el tema de los nombres de los personajes, ¿cómo hiciste? Porque hay nombres que llaman la atención también. Bueno, los nombres, un poco, tienen que ver un poco con la historia, ¿no? Por ejemplo, Excel, y hay una muchacha que se llama claro, Excel. bueno, Excel es un nombre un poco, ahí lo que busqué es un nombre que no fuera común, ¿no? O sea, claro. Porque está en Ciudad Perdida y porque está en ese ámbito tan extraño, digamos. Claro, ahí lo que busqué es un nombre que fuera poco común. Pero después, bueno, los nombres están buscados un poco con referencia a las características de los personajes. Y hay todo también una cierta reflexión sobre la memoria, ¿no? Sobre el papel de la memoria y, claro, la amnesia, digamos, claro. En el cual no necesariamente digamos, el personaje que sufre esta amnesia y que va generando, no es digamos, no lo vi yo como un valor negativo de la amnesia. A ver. O sea, el loco, o sea, al final le sirve para continuar. Yo hace poco, digo, esto tiene que ver con las lecturas, que cada lectura hace lecturas distintas, digo, ¿no? Y tiene otras lecturas. Esta semana estamos hablando de Coppi, y yo te decía que César Aira hace un estudio sobre Coppi, ¿no? Y entonces habla de la amnesia en Coppi, que es generalizada. Nadie se acuerda de nada. Y César Aira dice que la memoria sirve para justaponer y para juntar y acumular, ¿no? Y la amnesia te obliga a ir hacia adelante. Te obliga...
Bueno, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Creo que el personaje en algún aspecto se siente cómodo porque es como una refundación de él, ¿no? O sea... Claro, al no recordar nada tenés que seguir hacia adelante. Exacto. Claro. Y seguir creando, o viviendo, ¿no? En realidad viviendo. Exactamente. Pero me llamó la atención esta similitud entre una cosa y otra que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. La idea de porque en general se habla de como que la amnesia, y estamos en nuestra coyuntura histórica, como que todo el mundo habla bien de la memoria, ¿no? Y más en un día como hoy, y nadie habla mal y todo el mundo habla mal de la amnesia, ¿no? Sí, creo que en el fondo está el tema del doble también metido ahí, ¿no? O sea, ¿cómo sería el doble? Bueno, si a medida que avances en la novela vas a ver como que las dos historias podrían no haber dos personajes sino uno de repente, ¿no? Claro. Dice César Aira sobre el Coppi, dice: la memoria tiende al significado, el olvido tiende a la yuxtaposición. La memoria es el hallazgo del significado, el corte a través del tiempo. El olvido es el imperativo de seguir adelante. Claro. Es el impulso, ¿no? Claro, encaja, sí. Es impresionante. Y tiene que ver un poco con el final, que no vamos a hablar de Ciudad Perdida, pero que tiene que ver con la idea de seguir superando, ¿no? Y ahí hay una cuestión también de la ficción, ¿no? ¿Qué pasa con los personajes de ficción cuando uno cierra el libro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Con referencia al autor? Y no, con referencia a ellos mismos, ¿no? Acá, está incluso la idea como de que, bueno, se puede continuar en otro libro. Sí, la historia siempre puede haber una apertura, ¿no? Una reapertura. No lo había pensado, pero sí. Yo, cuando termino la novela, como que normalmente me despido de los personajes, ¿no? O sea, como que hay un duelo, bueno, y hay que pasar a otra cosa. ¿Ah, sí? Claro, sí, no, incluso ya tengo otra novela inédita, ¿no? Ah, ¿ya seguiste escribiendo otra novela? Sí, casi terminada. Pero bueno, un poco pasa por ahí, ¿no? Bueno, no, simplemente quería leer, pero no lo voy a encontrar, el momento en que precisamente él piensa, el protagonista piensa que en este instante, frente al oscuro perfil de los muros, separándome de la ciudad, supe con certeza que atravesaría el cielo más oscuro y en breves intervalos atravesaría el olvido. Al irme de este lugar, los recuerdos serían dispersados por el viento y volvería a ser el anterior a Paul. Todo ese nombre que me había adoptado, el banco de la plaza, Excelia y su mirada entre inocente y triste, todo se perdería cuando el globo cumpliera con su parte, descendiendo de ese extraño paréntesis. La secuencia sería más o menos así, y ahí empieza a pensar en el futuro, o sea, es el impulso de ir hacia adelante que estaba leyendo ahora de César Aira, ¿no? Bueno, también hay que decirles que Gustavo Esmori tuvo la gentileza de traer otro ejemplar de Ciudad Perdida, así que vamos a regalar no solamente 2 libros de Los Mutantes, cosas que no hacemos nunca, sino que vamos a regalar un libro de La Ciudad Perdida de Gustavo Esmori, que está hecha la presentación. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora voy a darle la bienvenida a Eduardo Muslip. ¿Cómo andas, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Uruguay, a Montevideo. Este hombre, Eduardo Muslip, de Buenos Aires, ha publicado como narrador Hojas de la Noche, Fondo Negro, Los Lugones, y los relatos Examen de Residencia, Plaza Irlanda y Fénix. Es docente universitario, también doctor en literatura hispanoamericana en la Universidad de Arizona, por la Universidad de Arizona, y hiciste una tesis o un trabajo ahí en esa universidad, para tu doctorado, que se llama La producción narrativa, dramática y gráfica de Coppi, las metamorfosis de la identidad, y también, Eduardo, estuviste involucrado en la traducción de La Ciudad de las Ratas, que se tradujo para Cuenco de Plata. Sí, La Ciudad de las Ratas era la única de las novelas que no había sido traducida hasta ahora, y bueno, tuve la suerte de proponer la traducción y hacerla. ¿Cómo fue la aventura esa? Porque justo en esta semana que estamos hablando del Coppi,
No hemos hablado de esta novela en particular, La ciudad de las ratas, de la que yo solamente tengo, digo, no la leí, tengo el resumen que da César Aira, ¿no? En esa. Dice que esta novela es la incursión de Coppi en la literatura inglesa, la literatura juvenil por excelencia, antropológica y aventurera. Se trata de una rata masculina de nombre Guri, amigo de Coppi, que lo recogió de recién nacido y lo educó en la lectura de los buenos novelistas ingleses. Quiero leerles esto nada más, Eduardo, para que la audiencia más o menos vaya agarrando. Separados estos amigos, porque Coppi está con una pierna enyesada en el sexto piso, se hace amigo de otra rata, ¿no? El Guri, y que se llama Raka, y ponen un puesto de venta de gusanos. De pronto se embarcan en una insólita aventura. Se casan con las 2 hijas de la reina de las ratas. Se ven implicados en el juicio de un peligroso asesino italiano. Asisten a la muerte del dios de los hombres. Y el diablo de las ratas, que es el papá de Guri, provoca un anegamiento, una inundación del mundo, del que solo queda la isla de la Cité, que se desprende y flota con las ratas, las locas del hospicio, los reos, y van por el océano. Desembarcan en el nuevo mundo para fundar la ciudad de las ratas, pero no necesitan fundarla porque ya la encuentran, están en ruinas. Una ciudad en forma de pirámide y laberinto, se refugian en ella. Esa noche sus esposas, las esposas de las ratas, dan a luz sendas camadas de ratitas, y a la luz de la luna Guri y Raka emprenden la subida a la punta de la pirámide. Lo sigue uno de los ratones recién nacidos. Ascienden con temores, pero con el fuego de la aventura que no los ha abandonado nunca, y una vez en la cima, una puerta se cierra a sus espaldas. Y están en el sótano de París, donde tenían el puesto de venta de gusano, donde empezaron al principio. Muy buena síntesis. Impresionante la novela. Sí. Pero es parte también de la estética de Coppi. ¿Qué me puedes decir de esta aventura de traducir La ciudad de las ratas? ¿Cómo fue? Bueno, como te decía, era la única de las novelas que todavía no había sido traducida. El teatro sí quedaban bastantes obras sin traducir, que recién ahora se está terminando de hacer. Y bueno, esa novela había escrito Coppi pocos años después de irse, de empezar a vivir en París. Y bueno, fue como un experimento, como vos decías, así una mezcla de historia de aventuras, también de novela juvenil, y bueno, también y de fábula, ¿no? Con todos estos personajes de ratas ahí dando vueltas. Traducirla fue muy lindo también. Porque hay un detalle, Eduardo, que no dije, digo que capaz que sería interesante, no sé, para comentar, que las ratas comparados con los hombres, porque Coppi es el traductor recopilador de las cartas de Guri, esta rata, ¿no? Las ratas ven y escriben todo al revés. Por ejemplo, Nadia se vuelve Bidmen, es al revés. Sí, en esa novela, como en otras, siempre le gustaba hacer juegos con los marcos narrativos, digamos, y él mismo aparece incluido bajo la forma de, bueno, por ejemplo, de este traductor que encuentra ese texto escrito por las ratas. Eso lo hizo en varias novelas, por ejemplo, seguramente la más conocida, que es El baile de las locas, también aparece él mismo como personaje, y lo que uno va leyendo es a la vez un texto que uno de los personajes va escribiendo. Sí, son juegos que él hace, pero que no son juegos así intelectuales puramente, sino que también tiene mucho de juego, ¿no? Y se disfrutan en la lectura. Me supongo yo que La ciudad de las ratas también debe tener, no sé, te lo pregunto, quizás la que se debe notar más, el pasado o la capacidad que tenía Coppi de caricaturizar, de dibujar la mujer sentada, de dibujar los pollos aquellos, dibujar las ratitas que dibujaba. Sí. A él le encantan, siempre le gustó humanizar a los personajes, hacer personajes de animales, del mismo modo que los personajes humanos tienen así características como de animales o de una especie más. Y bueno, tiene ese costado así entre infantil, tiene un poco de alegoría también, pero no tanto, porque uno cuando piensa personajes animales así en el sentido de una fábula los piensa con un fin moral o algo por el estilo, y ahí no existe. no existe, es como un juego
Pero bueno, también el que quiere encontrar una especie de alegorías y de conductas humanas también está eso. Claro, acá por ejemplo te cuenta César Aire acerca de la capacidad que tiene Coppi de el fabuloso arte de la miniatura, de miniaturizar todo. Entonces, por ejemplo, dice que Guri, que aparte me causa gracia porque está escrito en francés, Guri, pero si lo pensamos un poco es gurí, el gurí de Uruguay, claro, el gurí de Argentina, sí, digamos, exacto, ¿no? Sí, sí. Es el gurí y Raca, o sea, los dos ratoncitos, las dos ratas que tienen una cita con las dos princesas, entonces ellas roban de una juguetería, estas dos ratitas, los trajes de Mickey y se los ponen. Claro, sí, eso de la miniaturización, aparece mucho los cambios de escala, en realidad, de cosas que normalmente uno vería en una escala y aparecen en otra, más chicos o más grandes. Por eso también está el juego con las fábulas del tipo de Rabelais, de Gargantúa y de Pantagruel, y los, qué sé yo, la tradición de Swift, de Lilliput y todo eso. Sí, sí. Pero, o por ejemplo, bueno, de hecho estos personajes de ratas uno a veces se olvida de la escala, que son pequeños animalitos, y en realidad, por ejemplo, él mismo dice que le gustaba imaginarse un peplo, es el tipo de películas de gladiadores romanos, sí. Y estos héroes, estas ratas que son amigas y emprenden aventuras, él los pensaba como figuras de otra escala, ¿no? Claro, como si fueran luchadores, digamos, exacto, romanos, griegos. Acá dice, por ejemplo, Aira, que hay unos hámster que tienen casquetes de botellas de sidra en vez de yelmos. Claro, sí, aparecen porque aparecen todos los elementos de la escala de ellos, ¿no? La bola. Y cada tanto aparece una mirada sobre ellos que nos recuerda que es un conjunto de bichos, ¿no? Que andan dando vueltas por ahí. Sí. De todas formas, dice también acá que Coppi no se parece en nada a Walt Disney, obviamente ya lo dijiste, establece un continuo entre hombres ratas, donde hay un continuo reciclado de desechos, ¿no? 1000 maniobras de supervivencia. Hay un realismo también en ese sentido, ¿no? O sea, la gente tiene hambre, las ratas tienen hambre, tienen que sobrevivir. Sí, incluso hay cosas que, por ejemplo, esta fantasía de que se desprende del río Sena, la isla de la Cité, que, bueno, más allá de que uno haya estado yo, ¿no? Tiene la imagen turística de esa islita donde está Notre Dame, y que, bueno, y que sale del Sena y va hacia América, aparece como una especie de fantasía también de un viaje colonial, ¿no? Y las cosas que pasan en América tienen mucho de juego, pero también hace como una especie de fábula sobre lo que fue la colonización europea, ¿no? Así que, bueno, tiene todos esos niveles, ¿no? Y otra cosa que aparece también en la novela del uruguayo, bueno, esa lo menciona mucho Aira, y que acá también aparece que conforme vamos viendo achicarse el mundo o las medidas, la miniaturización del espacio produce la aceleración del tiempo. Entonces en un momento se dice, el tiempo está concentrado, como en un extracto de Chanel número 5. Claro, aparte, eso de que el tiempo se acelera, también el hecho de usar personajes que son como animales de distintas especies ayuda a eso, porque, por ejemplo, el tema de la reproducción rápida de las ratas, ¿no? Sí, claro, continuamente, sí. Es decir, esa especie de, digamos, aparece el tiempo también a la escala de las ratas, ¿no? Claro, entonces... Sí. Y a veces no solo de ratas, sino también de insectos. Eso le gusta mucho jugar, ¿no? Dice, la concentración del tiempo que estamos hablando proceden situaciones catastróficas tan características de Coppi, ¿no? Y entonces ahí reflexiona Aira sobre el relato, cualquier relato es tiempo, tiene razón, ¿no? Pero un tiempo reificado, sacado de circulación, un tiempo en el cual se fundamenta la posibilidad de relato. En cambio en Coppi el tiempo va incidiendo sobre toda la trama. Exacto, sí, y por eso, con esto que pasa a la escala de los animales, también pasa a la escala de los personajes, personajes humanos, y bueno, como vos bien comentabas, en el caso de la novela del uruguayo se ve muy bien. En realidad fue la primera que él escribió, una novela corta que también tiene una especie de aceleración y un manejo del tiempo del tipo que vos comentás. Eduardo, si te parece, me aguantás un poco, vamos a la pausa y después volvemos y conversamos un poquito también del uruguayo y bueno, de otras cosas más generales de Coppi, como por ejemplo la metamorfosis de la identidad. Bueno, en el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos dialogando desde Buenos Aires, tenemos del otro lado del teléfono a Eduardo Muslip. Él es doctor en literatura, bueno, es docente, es narrador, es experto, bueno, o le gusta mucho, ha escrito bastante sobre Copy, ha estado en la traducción de La Ciudad de las Ratas, escribió el prólogo de esa novela que publicara Cuenco de Plata, y que creo que Cuenco de Plata va a continuar publicando cosas, me dijeron. Sí, acaba de publicar un volumen con 5 obras de teatro que no habían sido traducidas y va a sacar otro volumen dentro de poco con otras tantas. También planean publicar un volumen de historietas. Ustedes creo que hablaron, ¿no? Con Laura Vázquez. Sí, con Laura Vázquez, exactamente, sí. Y, eso estaría bárbaro esas historietas. Sí, la verdad que es bueno ver que no solo que se traduce lo que no estaba traducido, sino que se reeditan cosas que estaban agotadas o no accesibles. Ayer estuve hablando digo que lo vamos a pasar después, lo estuve grabando con unos actores y directores de teatro de aquí uruguayos que también les entusiasma muchísimo Copy y que han hecho una obra sobre la estética de Copy que se llama La Posteridad de las Ratas, precisamente, en busca de Copy, y que la obra me parece muy muy interesante, muy buena, porque en realidad es en una obra de teatro encajaron todas las características, lo cual es difícil y que funcione después, ¿no? Claro, eso se puede hacer en Copy, ayuda un poco la estética de él, porque claro, de hecho él en las historietas tiene elementos de teatro, en el teatro de las historietas, exacto, en la narrativa del teatro y de las historietas, y entonces es posible para una persona leer una pieza de ficción e imaginar, por ejemplo, una obra de teatro a partir de eso. De hecho, el antecedente más claro de eso es una obra de teatro que se hizo sobre la mujer sentada, que en realidad son historietas que él escribió, pero que Marilú Marini y otras Arias, bueno, gente que trabajó con Copy en París, hizo una versión, aunque bueno, de Mujer Sentada es un texto, es una historieta y no una obra de teatro, originalmente. Claro. En este caso lo que hicieron aquí, Federico Roca y el otro se llamaba Fernando Rodríguez, era que vincularon como si fuera una biografía de Copy, pero resumida en el momento que se está por morir de SIDA. Entonces la estructura es la de una visita inoportuna, donde está alguien que está agonizando, digamos que es Copy, y que viene un periodista. Entonces, con esa estructura de contar, y el periodista es medio nabo, no sé qué, empieza a haber una serie de reflexiones, de chistes, de todo el tema de... Es muy interesante que hayan hecho eso. Y incluso, para te digo, el final, no lo puedo contar, pero si te lo digo, capaz que vos lo vas a ver, el final es similar al de Eva Perón, que tampoco podemos contar. Bueno. No, te decía que es interesante que hayan hecho eso, porque en una visita inoportuna muestra la agonía de un dramaturgo llamado Copy, pero, bueno, que recuerda su pasado, pero curiosamente se elimina del pasado todo lo que tiene que ver con su pasado latinoamericano o argentino, y es interesante que lo reconstruyan, porque en realidad justamente la historia familiar de Copy tiene un interés así dramático muy fuerte también. Pero insisto que acá lo que es un resumen de la estética, o sea, si funciona la obra de teatro, que yo creo que funciona, lo que te lleva es, bueno, quiero saber más de este tipo, o quiero ver algo de este tipo, que por suerte en el teatro de al lado están dando una visita inoportuna, o sea que se puede ver, se dio una especie de cosa rara de que coincidieron en el tiempo dos obras, una sobre Copy y otra La visita inoportuna. Pero Copy, como decías vos, la familia de él tuvo que salir de Argentina por el tema, de la prensa, el choque con Perón, estamos hablando de la década de los 40, y entre otras cosas pasaron por Uruguay. Y Copy, eso ya lo habíamos dicho durante la semana, escribió esa primera novela o relato largo que se llama El Uruguayo, que obviamente cuando la publicó en francés y en París era como hablar de Nueva Guinea o del Tanganica, ¿no? O sea, lo hizo una cosa, parece bien exótica. Pero sin embargo, la novela, el epígrafe que tiene y el comienzo, si bien es muy delirante después la novela, el epígrafe dice así: al Uruguay, país donde pasé los años capitales de mi vida, el humilde homenaje de este libro, escrito en francés, pero pensado en uruguayo, ¿no? Sí. Y después en el comienzo, que son unas cartas a un profesor, ¿no? Que escribe, un protagonista que puede ser Copy, que llega a Montevideo,
Dice así, o sea, arranca en la primera página diciendo: el país se llama República Oriental del Uruguay. Y el Uruguay, siendo naturalmente un río que está al occidente de la República, es un nombre que en indio podría traducirse por la República, Uru, que está en el oriente, Guay. Aquí tiene la primera cosa rara. La segunda es esta: la ciudad se llama Montevideo. Y ellos te explican tranquilamente que esto en portugués quiere decir he visto el monte, vide o monte. Pero aún aceptando esa explicación tan delirante, la ciudad debería llamarse Videomonte y no Montevideo. Es decir, arranca con esto que es real, o sea, eso, el tema del nombre de la ciudad, el nombre del país, y que tiene esa... Sí, todo el tiempo hace esos juegos e incluso una cosa que uno se plantea cuando lee eso es en qué tipo de lector está pensando, porque lo lees vos y ves lo que hay de verdad y de delirio en eso. Pero si uno imagina a un lector francés leyendo eso, no sabe si realmente está dando un dato histórico o no. O claro. Un fantaseo. Porque eso del origen el nombre de la ciudad de Montevideo es una hipótesis concreta, ¿no? Sí, pero que también de que es falsa, digamos. Pero acá los uruguayos muchos años, digamos, incluso los libros de texto te ponían un portugués ahí señalando Montevideo. Sí. Claro, bueno, y la etimología de Uruguay es otro delirio, ¿no? Claro, es otro delirio, sí, pero digo, en portugués no se dice video, Montevideo. Claro, video, sí. ¿no? Y entonces dice en un momento, en la misma página dice... Obviamente lo que estás diciendo vos, estas pequeñas bromas que arrancan el relato, les sirve para decir, aquí tiene la primera cosa rara, la segunda cosa rara, y dice, sigo escribiendo, y doy por supuesto que ha leído y tachado toda esta novela, porque él le pide que vayas tachando mientras vas leyendo toda la novela. Y dice, al entrar al puerto de Montevideo, no dejas de ver el monte que domina la ciudad, pero es una convención, el monte no ha existido nunca. Sí, después también elimina hasta el río. Sí, y bueno, y en un momento elimina la ciudad que se convierte, aunque es algo real, por eso digo, va mezclando, dice que hay un viento muy grande y que se llena de arena, lo cual Montevideo es una ciudad muy ventosa, pero en copia hace que, bueno, que la arena inunde todo, ¿no? Sí, deje de ser borde para hacer todo, sí. Claro, y ahí comienza una parte nomás de este delirio que se llama El Uruguayo, que me hizo acordar a Soy Leyenda, la obra de Richard Matheson, ¿no? Soy Leyenda, porque el tipo está solo, entonces sale a dar vueltas por Montevideo, que está lleno de arena, y en un momento dice, voy al cine y me proyecto una película, como hace Charlton Heston en la película, ¿no? Sí, acá también aparece solo haciendo como la vida de la ciudad con los personajes o congelados o muertos. Dice en un momento, los uruguayos pronuncian una media de 3 palabras por día, algunos pronuncian siempre la misma palabra, otros son resueltamente mudos. Eso se habla de que a veces somos callados. Cuando dos de uruguayos pronuncian habitualmente la misma palabra, poco importa qué palabra se trate, se convierten en hermanos de sangre, quiere decir que pertenecen a una misma formación política y de inmediato son fusilados. Es un delirio todo, ¿no? Sí, bueno, y así es lo que va armando todo el texto. Una cosa rara que por más que esa especie de que hay como una especie de deriva en la acción, que parece que todo puede pasar, sin embargo no aburre, porque suele pasar así con textos medio vanguardistas que no tienen una línea narrativa muy clara, que cuando uno piensa que puede pasar cualquier cosa, pierde interés por lo que viene después. Y eso no pasa en el caso de él. Hay una lógica ahí adentro que el lector igual percibe. Sí, a mí lo que me pasó, como lector, fue que me costó entrar, ahora después que lo terminé, porque me parece demasiado delirio, pero después lo que estás diciendo vos, al promediar el relato, entras en sintonía, te das cuenta que esto hay una lógica interna, digamos, y empezás a reírte, ¿no? Yo me empecé a reír porque empieza a hacer como chistes, empieza a resucitar gente, empieza a hacer a resucitar partes de gente, empieza a tratar de ser un santo canonizado, aunque sabe que es un santo falso. Viene el Papa argentino, se lleva al presidente del Uruguay. Sí, toda esa especie de transformaciones de los personajes que uno ni siquiera puede confiar que estén vivos o que estén muertos, ¿no? Porque los que están muertos pueden volver a la vida o más de una vez. Eso, bueno, es parte también de la estética de él, ¿no? Donde no hay ningún lugar donde los personajes estén fijos, ni en su nacionalidad, ni en la lengua que utilizan, ni en su sexo, por ejemplo, ni
Y en eso tiene que ver, supongo yo, tu trabajo, la metamorfosis de la identidad, porque una de las cosas que cuesta, por eso digo entrarle, por lo menos a mí me costó, es que una de las convenciones fundamentales para contar algo, para contarte una historia, para que nos cuenten una historia, es que, bueno, que el fulanito que empiece, se vaya transformando, pero no que cambie a menganito, y que no después que cambie a sultanito, ¿no? Claro, o sultanita. O sultanita, sí, exacto. Sí, ¿no? Y a veces los cambios van de una especie a otra también. Puede claro. ser de humano a algún animal o de retorno a eso. También es cierto que tiene mucho tipo tiene una variedad de textos narrativos. Algunos tienen más estabilidad que otros. Por ejemplo, hay un libro que es La Guerra de las Mariquitas, que también se tradujo como la Guerra de las Mariconas, que es directamente un folletín, donde los personajes son lo mismo de comienzo a fin, y bueno, por ejemplo, el mismo texto de La Ciudad de las Ratas también tiene una unidad, ¿no? Él siempre fue jugando con eso, tampoco quiso nunca que se lo atara como a una escritura vanguardista, que puede ser como minoritaria, sino que tenía algo de juego que podía disfrutar tanto un chico muy particular como un adulto que puede disfrutar una película de aventuras. ¿No? Ayer estaba hablando con estos actores, digamos, dramaturgos, uruguayos, yo te contaba, y que cuando les planteé el tema de, en un momento de la obra, en esta obra sobre Coppi, Coppi le dice al periodista, hay que cambiar continuamente, por lo menos la gente tendría que cambiar una vez en la vida de sexo, por lo menos. Y entonces yo lo que le decía en la entrevista era que, si bien el travestismo y el transexualismo tienen sus importancias o se ve bastante, que en realidad lo que le interesaba, me parece, es el deslizamiento, o sea, el cambio de todo. El cambio de sexo parece muy fuerte, pero en realidad es el cambio de nombre, el cambio de... Claro, el cambio de lengua que se habla, Claro. Sí, lo único que queda como lugar fijo es el deseo de los personajes, ¿no? Claro. Es decir, nunca son personajes apáticos, sino que siempre están movidos para satisfacer su deseo de alguna manera, y eso es lo que los hace vivos y los que los hace interesantes a pesar de todos esos cambios, ¿no? Como vos bien decías, uno espera que un personaje se mantenga como tal, pero bueno, en ese cambio hay una búsqueda con la que el lector se engancha también. Y Eduardo, se me ocurre también, un poco para ir terminando esto, porque en realidad se me fue volando el tiempo, es que el tema del cambio, esto que estás hablando vos, incluso de personajes, del lenguaje, tiene que ver también con que el propio Coppi, la vida de Coppi fue un cambio, digamos, es alguien que argentino, pero escribió en el exilio, y por otro lado se exilió del idioma, escribió en francés, publicó en francés. Sí, y aparte que él nunca se manifestó, él, por más que, digamos, pasó del español al francés y escribió la mayoría de la obra en francés, tampoco en francés él se sentía como un autor propiamente francés. Por ejemplo, uno conoce otros autores latinoamericanos que deciden realmente cambiar de lugar cultural, ¿no? Instalarse en esa otra lengua, pero él siempre se consideró un extranjero respecto de esa lengua, respecto de su lugar. Tampoco esto también de jugar con el argentino y el uruguayo, por ejemplo, tampoco es exactamente binacional, sino que también se mezclan otras cosas ahí en el medio, como este lugar intermedio del uruguayo, ¿no? Sí, aparte también hay un detalle yo me imagino el tema, no sé por qué pero Samuel Beckett, que también tiene que ver con el teatro del absurdo, que tiene que ver, un fundador, un vanguardista, es alguien que irlandés, pero que también se exilió, escribió en francés. Sí, él se lo puede relacionar con toda la tradición de latinoamericanos y gente de distintas partes del mundo que se trasladan a Francia y que quedan en ese lugar un poco intermedio, o más o menos incorporados a la cultura francesa. De todas formas, y también se relaciona con Beckett o con Ionesco por esta cosa de conexión con el absurdo. De todas formas, en Coppi nunca hay esa especie de seriedad que hay en algunos artistas de vanguardia como Ionesco o Beckett, sino que es todo el tiempo está burlándose un poco de sí mismo y no se la cree, el juego. Y hay una novela, un poco para terminar, pero que si bien escribió todo en francés, hay una novela que la escribió en español directo, en castellano, ¿no? Sí, la vida es un tango. Es un personaje que pasa por distintas, que vive un siglo
y pico, que va de Buenos Aires a París y ahí vuelve. Sí, él, y bueno, también publicó en español 2 obras de teatro, una es Cachafaz, que está ambientada, bueno, justamente también en Montevideo. Sí, en el conventillo del Medio Mundo. Exacto, sí, y donde aparece también todo el juego con la gauchesca, con referencias de cultura uruguaya y argentina. Y bueno, y ahí se ve, bueno, también el tema del travestismo, porque los protagonistas hay canibalismo. Sí, hay canibalismo, eso me hizo acordar un poco a la película francesa Delicatessen, aquella película, ¿no? El humor y en un conventillo, y empiezan a carnear, en este caso